Bueno, bienvenidos a The Next One. Yo soy Henry y lo primero agradecer al Club Deportivo Mirandés por habernos dejado grabar aquí en este histórico estadio. Y segundo y no menos importante, el primer invitado, Pablo Pérez, jugador del Mirandés, que primero agradecerte que hayas querido estar aquí en el primer episodio y espero que te lo pases bien. No, muchas gracias a ti por invitarme. No sé si la gente lo sabe, una amistad de mucho tiempo. Eso es. Ahí detrás de la cámara. Bueno, al Mirandés llegaremos después. Quería empezar por el principio. Quería empezar por tus inicios. Naciste en Madrid y saber pues, si tu familia es de una familia futbolera o cómo te gustó, cómo te empezó a gustar el fútbol. Yo nací en Madrid, aunque no viví en Madrid. Nos fuimos a vivir a Segovia. Mi familia siempre ha sido muy futbolera, de padre atlético, familia atlética, abuelo atlético, bisabuelo atlético, toda la familia era de Atlético de Madrid, pero a mí personalmente de pequeño no me gustaba mucho el fútbol. He tenido la suerte de tener unos padres que desde pequeños siempre nos han animado a hacer un deporte y bueno, yo a mi hermano, que es alguien que ya desde bien pequeño admiraba, él quería hacer fútbol, yo quería ser igual que mi hermano, así que me metí a jugar al fútbol sin que me gustase mucho, la verdad. De hecho, iba un poco obligado por mis padres y así fue como empecé a jugar en Valencia, que era donde vivía cuando tenía 4 años, y en el Vetra, en la Deportiva Vetra. O sea, tu primer equipo fue el Vetra, ¿no? Sí. ¿Y tú empezaste, creo que de extremo o de delantero, o empezaste de defensa? Sí, yo en prebenjamines no creo que no había posición, jugábamos todo detrás de la pelota. Vale. Sí, pero es verdad que conforme fui creciendo, iba subiendo categorías en el Vetra, jugaba de delantero. De delantero. Era delantero, fútbol 7 y ahí pues sí, delantero extremo, pero defensa no era algo que me gustaba mucho. Sí. Y luego otra pregunta. Cuando tú, imagino, jugarías en el colegio con los amigos y tal, cuando vas a primaria con 6, 7 años, ¿tú ya te veías mejor que los demás? ¿Parecido? ¿Peor? ¿O veías que tenías algo diferente? O... Hombre, yo me considero de los buenos. En los partidos que hacíamos típicos del colegio, pues era de los primeros que elegían, ¿sabes? Entonces eso siempre era un privilegio. Y, por ejemplo, cuando jugaba en el Vetra, no recuerdo qué categoría fue, creo que fue en alevines, al pasar a alevines, me suben un año con el equipo, digamos, de los que eran del año 2000. Entonces yo es verdad que veía, bueno, que se me daba bien el fútbol, marcaba muchos goles y me iba muy bien, pero no pensaba más allá, simplemente pensaba en disfrutar, estaba ahí, pues ya te digo, empecé obligado, poco a poco me fue gustando y al final era lo que más me gustaba hacer, ir a entrenar con mis amigos y sí me veía un poquito por encima de la gente, pero no era algo que realmente nunca le haya dado mucha importancia. O sea, empezaste en el Vetra, ¿hasta qué edad estuviste ahí? Yo empecé con 4 años y estuve hasta los 11, que a los 11 nos mudamos a vivir a Colombia y pues tuve que dejar el equipo. ¿Y cómo fue el mudarse a Colombia en el sentido de dejar a los amigos de la infancia, imagino? Dejar el fútbol, porque imagino que a los 11 años no tenías idea de que ibas a llegar a donde estás, pero imagino que a los 11 años, como me has dicho antes, que te veías un poco por encima de los demás y tenías esa ilusión, ¿no?, de llegar a donde estás hoy. Y la pregunta es, ¿te costó irte para allá, el mudarte, el dejar a los amigos, el no saber la incertidumbre de dónde voy a jugar, cómo va a ser? Pues fue curioso porque precisamente justo un año antes de mudarme me llama el Levante, Vale. Estando yo en alevines del Vetra, me llama el Levante que me quería, no sé si fue por un torneo o algo, pero bueno, contactaron con mis padres para que fuese allí. En ese momento mi madre está embarazada de mi hermana, el Levante entra en un sitio que es muy lejos de donde yo vivía. Era muy complicado a nivel familiar conciliar esas dos cosas, entonces lo rechazamos. Y al año siguiente vuelve a venir de nuevo, ya con todo un poco más asentado, que había una posibilidad bastante grande de que yo fuese allí. ¿Qué pasa? Mi padre trabaja en la construcción, nosotros somos 5 hermanos, toda la vida nos hemos mudado donde mi padre ha ido teniendo trabajo y da la casualidad de que le dan trabajo en Colombia. Entonces para mí fue duro, porque yo sí que en ese momento, cuando vino el Levante, pensaba quizá que iba a ser profesional y de hecho yo culpaba a mis padres de no haberme permitido jugar en el Levante porque por su culpa no iba a jugar al fútbol profesional. Y siendo un niño inconsciente no sabía ni lo que había por recorrer todavía. Es verdad que precisamente en ese momento es como la primera toma de contacto que yo llego a tener de decir, ostras, que puedo jugar al fútbol. Existe, ¿no? Algo... Sí, pero era algo muy inconsciente, sin saber lo que había detrás, sin saber nada. Entonces, claro, el cambio es verdad que es muy duro porque llevaba 7 años en Valencia, amigo de toda la vida, colegio de toda la vida, no quería cambiarme, ¿sabes? Estaba a gusto ahí y al final vas a un país nuevo, adáptate al país, la gente y las costumbres quieras que no son diferentes,
las cosas que hacías de ir al parque con tus amigos, pues ahí ya cambian. Y el principio fue duro, pero bueno, yo agradezco mucho todas estas vivencias porque yo creo que gracias a eso no me cuesta mucho adaptarme a nuevos sitios y fue una experiencia muy bonita. De hecho, cuando nos volvimos de Colombia, yo no quería volver tampoco de Colombia. O sea, volviendo al tema de Colombia, tú te mudas allí con tus padres y tal, ¿y cómo es el día a día? O sea, cuando tú llegas, imagino que jugaste al fútbol allí, cuando tú llegas al club de allí, ¿cómo haces para jugar en un club de allí? ¿Lo hablas con el entrenador directamente? ¿Tu padre conoce a alguien? ¿O llegas allí, hola, soy tal, quiero jugar con nosotros? ¿O cómo...? No recuerdo muy bien cómo fue. Yo recuerdo que yo quería, como había tenido el tema del Levante, tanto mi hermano como yo queríamos jugar en un club que fuese una cantera, no queríamos jugar en una escuela de fútbol. Y buscamos un equipo que tuviese... Es que no me acuerdo muy bien, pero yo juraría que buscamos un equipo que tuviese como pruebas y tal. Y fuimos a un club que se llama Fortaleza. Vale. Encontramos un club por internet, se llama Fortaleza, que acababa de subir de segunda a primera. Y fuimos allí los dos a probar. Y a los dos nos cogen nuestras respectivas categorías para jugar. Pues era ya cadete, allí las categorías van diferente, y era ya fútbol 11. Y fue a través un poco de mi hermano y mis padres que lo buscaron. Pero luego aparte la vida allí era muy dentro del colegio y nosotros teníamos el equipo del colegio, entonces jugábamos también. Era algo parecido a lo que se hace en América, jugabas con el equipo del colegio y luego aparte teníamos un club en el que entrenábamos pues un par de días que era el Fortaleza. Lo que pasa es que luego dentro de Colombia nos fuimos cambiando a varios equipos y fuimos dando un poco vueltas por ahí. ¿Y cómo es el nivel de allí? O sea, en el sentido de parecido al de España, los campos, la gente que va a ver los partidos así de más nivel bajo. ¿Cómo viste el nivel de allí de Colombia? ¿Te costó adaptarte a lo que es el país nuevo con el clima o con lo que sea, o las costumbres? A nivel futbolístico no mucho. Diría que les cuesta más a ellos venir a España porque el tema de las canteras no se trabaja... Es muy diferente a España, no está tan bien organizado. Allí al final pues tú vas a una escuela, hicimos unas pruebas, entrenas, todos son campos naturales, pero son campos naturales no como los conocemos en España, más difíciles, con mucho bote, césped. En Colombia llovía mucho, entonces no está tan profesionalizado el tema del fútbol. Entonces, claro, ni a nivel de ojeadores los jugadores están tan localizados, ni a nivel de fútbol el nivel es tan alto como en España. Yo creo que en España somos pioneros en el mundo y era un nivel un poco más bajo. Es más, nosotros fuimos a hacer las pruebas con el Santa Fe, que digamos que puede ser de los top 3 equipos de Colombia, y yo recuerdo que éramos 1.500, 2.000 niños que se dividían en equipos de 11 aleatoriamente, te ponían en una posición a jugar y iban eliminando, y de 1.500 acababan cogiendo pues a 3 o 4. Y nosotros, yo recuerdo que fuimos, acabamos, yo no sé si entre los 30 o 40, y después nos echaron. Pues ellos se lo han perdido también. Se han perdido. Y el tema de la comida y eso, ¿cómo es? Porque la gente habla muy bien de la comida colombiana y de... Sí, nosotros lo que te comentaba antes, gracias a que a mis padres que nos hemos mudado nos hemos adaptado bien a todo. Hemos comido, comemos de todo. Yo la verdad que la gastronomía colombiana me encantaba y a día de hoy, sobre todo ahora que hemos estado en Madrid, que había varios sitios, siempre he ido a probar, siempre he ido a recordar sabores y muy bien. Muy bien, allí cocinan muy bien, tienen unos productos increíbles, la fruta, la verdura. O sea, la fruta allí es otro rollo. Ellos vienen aquí y se ríen en nuestra cara, ¿sabes? Van a probar una manzana y dicen, ¿esto qué es? Mucho más dulce. Mucho más dulce, mucho más rica, las frutas, unos tamaños, los mangos, todo. O sea, ya sabéis, si queréis ir a comprar fruta os vais a Colombia. Y la traéis. Y el tema de los estudios, o sea, imagino que con 11 años estás en quinto de primaria, sexto, por ahí. Pues, en quinto de primaria. O sea, no has cambiado ni de ciclo y ya te toca ir a otro país. ¿Y ahí cómo lo haces? O sea, ¿te metes en el último año de un ciclo allí para estudiar o cómo funciona el tema de estudio de allí? No, allí tenían dos horarios, el americano y el europeo. Entonces mis padres buscaron un colegio con horario europeo, que horario europeo es básicamente como lo conocemos aquí, de septiembre a junio. Luego tenían de enero a diciembre, que es el americano. Y pues entramos en un colegio allí, nos costó porque era todo muy en inglés. De hecho, al principio suspendíamos bastante. Asignaturas en inglés y luego historia de allí. Sí. Además, historia de Colombia, geografía a toda América. Entonces, es verdad que estás completamente perdido de lo que venías estudiando. Lo que es matemáticas, igual. Y lo que es lengua, pues probablemente era un poco más avanzada en España que en Colombia. Entonces, bueno, hay sus pros y sus contras, pero es verdad que nos adaptamos bien. Luego, la gente allí nos acogió muy bien. Al principio
quizá fue un poco más difícil, pero una vez estás allí, tengo amigos que son para toda la vida y fue una experiencia que fue muy bonita. Y el colegio, por ejemplo, seguramente sea el mejor colegio, porque allí los colegios eran campus, teníamos campo de fútbol de césped natural espectacular, teníamos gimnasio para hacer pesas, teníamos gimnasio para hacer baloncesto, para hacer... había de todo. O sea, vivías dentro del colegio, comías dentro del colegio y la infraestructura era espectacular. En medio del campo, todo verde, o sea... O sea, igual que el instituto de nuestro pueblo, ¿no? Igual. Y que no tenía ni porterías. redes. Y el tema de la amistad allí, o sea, me has dicho que sigue manteniendo contacto con gente de allí, ¿no? Sí, poco, porque ya esto fue hace 8 años y llega un momento en el que al final no te ves, es difícil. Pero yo tengo muchísimo cariño con muchísima gente, gracias a las redes puedes seguir todavía lo que hacen tus amigos, ver que ahora pues alguno ya se va a casar, ver, no sé, gente que viaja, alguno ha venido a Europa y ha venido a visitarme. Pero sí, yo, vamos, guardo contacto con pocos, pero siempre que viene alguno intento verle porque han sido... ¿Y cuántos años estuviste allí? Estuve 4, de 11 a 15 años estuvimos allí viviendo. Y luego te vuelves otra vez aquí, España, y te vas a Sevilla, ¿no? No, directamente. ¿O pasas por Valencia primero? Después venimos a Valencia. Vale. Nosotros nos habíamos mudado de Valencia a Colombia y de Colombia volvemos a Valencia. ¿Y ahí cómo vuelves al tema del fútbol y tal? ¿Lo hablas previo o cuando llegas allí y dices voy a buscarme la vida otra vez? No, bueno, si estaba la opción de volver al Vétera, vale. Esa era la vieja confiable, sí. Porque era el equipo del pueblo y me conocía ya con los directivos y tal. Pero como se me había quedado clavada la espinita del Levante, pues mi padre contacta con gente del Levante y les comenta el caso. Oye, mira, que hacía 4 años que me habían llamado, que no había podido ser porque nos íbamos a Colombia. Al final nosotros viajábamos en pack, iba toda la familia en pack. Y entonces pues habla con el Levante y quedan en que me van a llevar a la pretemporada y van a ver qué tal. Yo era cadete segundo. Entonces me llevan... Cadete segundo, cadete autonómico, entiendo, ¿no? Sí, vale. Justo. Me llevan a entrenar con el Levante de cadete y al entrenador no le cuadro mucho los planes. Entonces me manda... Porque el cadete de primer año no tenía, yo era cadete segundo, no quería tener gente de segundo año, era solo de primero, entonces me suben, entre comillas, pero realmente era que me habían echado del equipo, o sea, que no me querían, me ponen con el juvenil C. Vale. El juvenil C pues eran casi todo 2000 y algún 99. Y allí tengo un entrenador que además sigo hablando con él, que es Verdejo, que me ve y le gusta y me dice que me quiere para el equipo. Entonces pues me firman, me hacen ficha. Bueno, creo que en ese momento era el Patacona, un equipo que estaba con el Levante, y hago ficha con ellos para poder jugar con el Levante. Y ahí pues empiezo a jugar de extremo. Yo venía de Colombia de haber sido media punta, medio centro, delantero, había pasado todos los palos por serie, ¿no? Sí. Porque allí, es lo que te digo, es diferente el fútbol. Allí, pues, probablemente yo era de los que más calidad tenía y jugaba más en medio y en punta. Y en el Levante, pues, empiezo a jugar de extremo. Y nada, hago esa temporada allí en el Levante y la verdad es que es un club que guardo con muchísimo cariño porque me trató fenomenal desde el primer día. Ahí estás en el juvenil, ¿no? Ahí estoy en el juvenil C. Vale. Sí. No, yo entendía que no contaban conmigo en el cadete, no era algo personal. Pero es verdad que una vez entré en el juvenil, pues el club me trató muy bien, no sé, lo recuerdo todo con cariño y es un club al que siempre le deseo que le vaya muy bien porque... ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo viste el cambio de nivel entre Colombia y España otra vez? O sea, viste una subida, imagino, de calidad, de nivel, y te costó nivel de competición, o sea, llegar a ese nivel o llegaste bien sobrado de...? Pues es curioso porque yo venía de Colombia de ser de lo mejor. Vale. Y llego aquí pensando que iba a ser de lo mejor y veo que ahí del equipo veía que todos a nivel técnico eran mucho mejores que yo. O sea, de mi equipo yo recuerdo eso, no te diré que era de los más malos porque lo compensaba con el tema físico, sí, que es lo que te iba a contar ahora. Pero es verdad que técnicamente yo dije, ostras, esta gente está a otro nivel, el ritmo de juego, jugábamos en artificial, que quieras que no, mucho mejor que el campo natural que había en Colombia, entonces había mucho más ritmo de juego. ¿Qué pasa? Yo vivía en Bogotá, a 2.300 metros de altura. Sí. Y vine una semana antes de empezar la pretemporada. Yo tenía
Un fondo. Un fondo espectacular. O sea, mi número de glóbulos rojos era altísimo. Entonces empezamos a hacer físico y yo les daba 1000 vueltas. De hecho, el entrenador me empezó a llamar glóbulos rojos, porque me les explicó a todos que tenía más glóbulos rojos y que por eso corrían más que los demás. Imagino que te ganarías un mote en el equipo, ¿no? Glóbulos. Glóbulos. Estaba clarísimo. Y a nivel físico, sí me veía un punto por encima de la gente, pero que era también normal. Entonces, bueno, yo creo que eso fue un poco lo que al principio me ayudó a adaptarme más rápido, de decir, bueno, no tengo tanta capacidad técnica, pero pierdo un balón y sé el primero que va a recuperarlo, ¿sabes? Y eso me ayudó mucho a adaptarme al nivel del equipo. Aún así, cuando va terminando el año, yo veía que yo no tenía posibilidades de llegar al fútbol profesional. Yo decía, del equipo son mucho mejores que yo. Y de hecho yo le pido al club y a mis padres que me cambiasen a jugar con mis amigos al Betra. Vale. Pero no coló. Pero no, mi padre me animó siempre a seguir, porque es verdad que el Levante tenía que salir del instituto rápido, ir 1 hora en coche a entrenar, volver 1 hora, llegaba a las 8 de la noche, entrenábamos, creo que eran 3 o 4 días, entonces yo a mis amigos no los veía. Mis padres siempre han sido muy estrictos con estudiar, entonces llegaba a casa y era ir a estudiar, entonces no tenía vida social. Entonces no lo disfrutaba tanto, disfrutaba el momento de jugar porque me encantaba, pero la vida no la disfrutaba tanto. Y entonces hubo un momento en que a mi padre le dije que lo quería dejar y que quería ir con mis amigos del pueblo, que yo no iba a ser futbolista profesional, que eso lo dije así. Y mi padre me dijo que me animó a seguir, mis padres los dos, que esto era muy largo, que siguiese, tal. Y yo nunca tenía en mente jugar al fútbol, o sea, pensaba, bueno, voy a seguir pues por mis padres. Pero eso, estabas en un club profesional, ahí no te picaba el, ostras, ya que estoy en el club profesional quiero llegar, aunque esté la situación mala y no vea a mis amigos, o preferías, pues eso, la vida de pueblo, de estar con los colegas. No era por el sufrimiento de que yo decía no quiero llegar por lo que me supone, era por el nivel. O sea, yo veía que no tenía nivel o que había mucha gente que era mucho mejor que yo como para llegar al fútbol profesional. Entonces, eso unido al esfuerzo que suponía, pues fue lo que yo creo que en su momento, y que tenía 15 años, me apetecía estar con mis amigos jugando y saliendo y entonces fue un poco por eso, pero al final mis padres me motivaron a seguir y yo creo que para eso, si algo me caracteriza en mi vida es ser muy constante y ser muy trabajador. Y seguí, pero no con la ilusión de decir voy a seguir para ser fuera. Yo nunca lo he tenido en la mente. De hecho, eso decía, bueno, pues voy a estar aquí porque me va a ayudar a aprender más, a ser mejor, a aprender más, y era como motivación profesional de decir, bueno, lo que voy a aprender y lo que va a mejorar este equipo, que en el Betra, pues iba al Betra, pues mis amigos, pues tú los conoces. Hay alguno que pesaba lo que pesaba, otro que llegaba por las tardes antes de entrenar y se encendía un cigarro. Sí. Entonces era un pueblo de pueblo. Y fue gracias a mis padres que dije, bueno, voy a seguir aquí. Y es verdad que yo también me infravaloraba un poco, porque luego hablando a posterior con amigos, ellos sí me veían buen jugador. Yo no me veía... Lo que pasa es casi siempre con todo el mundo. Somos muy exigentes con nosotros mismos y por eso, joder, hasta hoy pues te ha ido bien la cosa, ¿sabes? Este tema lo has sacado tú, te lo iba a preguntar después, pero ya lo introducimos. ¿Qué significan tus padres, tus hermanos, tus hermanas para ti, tu familia en general? O sea, ¿qué han significado para ti en tu carrera? ¿Qué han sido para ti? ¿Cómo te han ayudado? ¿Cómo las charlas que has tenido con ellos? ¿La relación a día de hoy? Pues sin ir más lejos, yo no sería la persona que soy si no es por mis padres y por mis hermanos. O sea, cualquier cualidad que yo hoy en día puedo decir orgulloso que tengo, gracias a lo que me han enseñado. La constancia, el sacrificio. Luego al final, pues el talento jugando es una cosa, pero yo si algo estoy orgulloso en mi vida es que veo a mis hermanos y todos somos trabajadores, todos sabemos salir adelante si hay problemas, todos somos conscientes de que cualquier cosa en la vida supone un sacrificio, supone una constancia, y entonces pues yo hoy, hace 3 días que vengo a debutar en fútbol profesional, miro orgulloso a mis padres y les agradezco de corazón, y a mis hermanos porque están siempre ahí, me ayudan siempre, cada vez que hay un momento de bajón, porque los hay, son los primeros que al final esa fuerza que necesitas de fuera te la dan, con ellos y mi novia y Marta también, y yo, o sea, me siento muy orgulloso. Estoy donde estoy por haber tenido los padres que he tenido y los hermanos que he tenido, si no, no sé si por las circunstancias que yo he vivido habría tenido la fuerza o el carácter para decir, bueno, vamos a seguir adelante, porque también han venido momentos complicados. Sobre todo las lesiones, ¿no? Cuando sientes alguna molestia o lo que sea, que normalmente os tendéis a que os den bajonas o estáis más tristes, por así decirlo, ¿no? Épocas malas, supongo que ahí
es cuando más la familia está contigo, ¿no? Cuando te tienen que animar, cuando te tienen que... Venga, esfuérzate, ¿no? Sí, en todos los momentos, porque luego también he tenido momentos de no jugar. Luego, por ejemplo, fui a Sevilla y fui a un club, venía del Levante, pensando que iba por lo menos a jugar pues División de Honor y me voy a preferente, luego Liga Nacional no juego, ahí era suplente, jugaba muy poco y son momentos en los que dices, quiero dejar el fútbol, no me renta, aparte de las lesiones que luego vienen ya después, pero ya fueron dentro del mundo profesional que ya también te cambia un poco la mentalidad. Sí. Pero en los momentos de principio ha habido momentos de yo querer dejar el fútbol o querer irme a otro sitio porque no era feliz. Y al final tus padres ven otras cosas porque saben de la vida más que tú no ves y son los que te inculcan pues que después de cada problema van a venir cosas buenas, que hay que tener fe, que a mí de las cosas que más me han más orgulloso me han dejado el legado a mis padres es la fe en Dios y pues para mí es imprescindible para todos esos problemas, pues sí, son los que al final están contigo, tienes un momento malo y te aguantan. No te van a tomar por saco, porque yo me habría mandado a tomar Que por podrían, ¿no? Podrían. Y volviendo al tema de lo que es el fútbol y tal, ¿en el Levante coincides con alguien que hoy en día esté arriba? ¿O algún compañero que digas, pues este está con alguien que está en el fútbol ahora mismo? Que yo haya jugado con ellos, del equipo en el que yo estuve juvenil C, creo que es solamente el portero, que es Gonzalo, que ahora está en el Nijmegen de Holanda. Eso en el club como el Levante como tal sí había gente. Sí. Había gente que ha llegado. Vamos, el mismo Alessio Lichi estaba de entrenador allí. O sea, pero de mi equipo en el que yo jugaba, creo que solo el portero. Luego hay gente que ha jugado, pero a nivel profesional, o sea, a partir de segunda división, no sé si me estoy dejando a alguien. Lo miraremos. Lo miraremos, pero yo creo que no. Entonces, luego acabas tu etapa en el Levante y se muda tu familia otra vez. Otra mudanza más. A Sevilla. A Sevilla. Ahí empieza, pues, tu época más, digamos, ya casi de adulto, ¿no? Sí, 16 años. Ya empiezas a tener ahí... ¿Y ya ahí empiezas a mirar para arriba en el tema profesional o sigues con la cabeza, pues, yo quiero estudiar, yo quiero jugar y... No, a ver, a mí toda la vida me ha encantado ser... yo quería ser futbolista, pero también era realista, sabía lo que había y yo salí del Levante con la mentalidad que te comentaba, decir, yo no me veo que ser de los mejores. No me veo como para jugar al fútbol profesional. Entonces yo cuando vengo a Sevilla, ahí ya sí que me lo busco yo y digo, bueno, ¿dónde voy a vivir aquí? Pues voy a buscarme un sitio al lado de casa. Y me busqué el equipo, que es el Nervión, vivíamos al lado del campo de Sevilla, y dijo, pues me voy a buscar el equipo que me quede más cerca. Entonces busqué equipos de División de Honor, porque yo quería jugar de División de Honor, digo, equipos de División de Honor cerca de casa, y este era uno de ellos. Entonces me presenté allí, oye, pues mira, vengo de jugar del Levante, tal, quiero hacer las pruebas. Y es un poco igual que lo que me había pasado, vente a pretemporada. Entonces voy a pretemporada y en vez de llevarme al Juvenil A, que era División de Honor, me llevan al Juvenil B, que era preferente. Y empecé ahí a jugar al lado de casa. Entonces entiendo que tanto Levante como Nervión, o sea, esas categorías, los jugadores no tenéis representante como tal. O sea, vas tú, tocas la puerta y si te dan la oportunidad bien y si no, pues a lo que caiga, ¿no? Bueno, yo recuerdo en el Levante que mis compañeros sí tenían. Gente que está en las canteras desde a lo mejor más pequeños, sí suelen tener porque los cogen como nivel de proyecto. Yo personalmente, mi representante era mi padre. O sea, yo llegaba a algún lado, vamos, nunca firmé, yo creo que más que la ficha. Pero era mi padre el que cuando había que hacer cualquier cosa llamaba, pero yo no tenía. O sea, empiezas en preferente, entiendo que es categoría, porque tú pasas a preferente, que ya no es juvenil. Sí, juvenil de primer año. Claro, 16 años, juvenil, vale. Y el nivel que tú tenías de Levante, cuando llegas allí, ¿el nivel qué tal era en el Nervión? Yo ahí me veía un puntito por encima, vale. Igual que el Levante decía no voy a ser profesional, ahí sí que me veía, joder, que estaba a lo mejor para algo más. Pero había buen nivel, había buenos jugadores. De hecho, bueno, del Nervión ha salido mucha gente, Samu Modorión, Montero, o sea, es un equipo que... Es un equipo trampolín, ¿no? Sí, es un equipo trampolín, el Sevilla, el Betis están al lado, mucha gente acaba firmando allí. Yo del equipo al que jugué concretamente, no sé si alguno, creo que no había ninguno tampoco en fútbol profesional, pero que había nivel en el equipo. Generaciones. Sí, de hecho nosotros ese año en preferente competimos al Sevilla y al Betis bastante y al año siguiente en Liga Nacional igual. O sea, estábamos ahí bastante bien. Tú haces esa temporada la primera, sí. Y luego la segunda Liga Nacional, como has dicho. Sí. Entiendo que ahí ya tienes 17, sí. Tocando los 18, y es cuando te llega la oferta del Sevilla. A mí me pasa en el Nervión, que es lo que habíamos hablado antes, que yo no jugaba.
Yo estaba en ese equipo y yo creo que en preferente no jugué ningún partido 90 minutos. Pero bueno, me divertía, el equipo me encantaba, la gente, hicimos un equipo... Una piña, ¿no? Una piña, salíamos antes del partido o íbamos todos juntos a mi casa, yo ponía mucho la casa porque mis padres se iban de viaje, vamos todos a cenar, cenábamos, nos quedamos allá a dormir y nos lo pasamos muy bien. No, lo cuento porque ya da igual. Nos lo pasamos muy bien, muy bien. Y hacíamos eso, cosas en equipo, si es que no nos hacía falta más. Estábamos todos chavales, íbamos a mi casa, cenábamos, plays hasta las 3 de la mañana y a dormir. Y de repente llegamos todos juntos al partido al día siguiente. Casualmente, un equipo de 22 llegaban 15 a la misma hora. Y me lo pasé muy bien. Entonces yo ese primer año disfruté. Y el segundo año sí fue un poco más duro porque el juvenil desciende de división de honor y pasamos a Liga Nacional. Y claro, en Liga Nacional jugaba muy poco. Y jugaba de delantero ahí. O sea, aún seguía siendo... Aún seguía todo esto delantero. Hasta ahora todo delantero. Y entonces me pasaba que yo ahí sí me veía un punto por encima y yo veía que salía a los partidos y hacía goles. Y jugando pocos minutos hacía goles, pero nunca terminaba de salir de titular o cuando salía de titular me cambiaban rápido. Y entonces hay un partido que me tienen calentando 80 minutos o 70 minutos y ahí digo, voy a lo dejo, porque claro, yo estaba ya en segundo bachiller, haciendo el tecnológico, que me quitaba un montón de tiempo, tenía mucho que estudiar, y justo ese partido daba la casualidad de que tenía un examen, entonces el entrenador no me pone porque no había ido a entrenar, y entonces, pues bueno, vamos perdiendo, me saca a calentar, luego empatamos, resulta que sigo calentando, hasta que ya fue emocionalmente para mí decir, tío, he venido aquí, me he hecho 3 horas de viaje, bueno, miento, sí que fui a entrenar y no estudié el examen, dije, estoy haciendo un esfuerzo de locos para poder jugar, no estoy jugando, me cambio de equipo, me voy a otro equipo. Entonces mi padre habló con el club y dijo que me iba de allí. Y allí en el Nervión, que estaba Melli, que es otra de las personas también gracias a las que estoy aquí, pues llamó a mis padres, nos convenció de que no, que aquí el entrenador también me dijo que él confiaba en mí y tal, y me quedé. Y entonces, a partir de ese momento, empiezo a jugar un poco más, me cojo un representante, que era Pablo Rodríguez, y Rafita, y ya a partir del siguiente año, ya firmo con el Sevilla mi primer contrato, y ya me quedo en Juvenil División de Honor. O sea, digamos que no a vivir del fútbol, pero a que te entre algo del fútbol empieza ese año. Sí, no, pero vivir, no, muy lejos de vivir del fútbol. La primera es un contrato o el que yo firmé, el primer contrato es muy, muy simple. Primer contrato económico, sí, digamos, ¿no? Sí. Primero. Y ese año empiezas con el Sevilla ya. Sí. Ya dejas el Nervión al 100%. Sí. ¿Y cómo es el cambio ese de...? Porque imagino que en el Levante, pues sí, las instalaciones y tal, pero no tocaste lo que es la primera o segunda plantilla. Estabas muy lejos por aquel entonces, pero muy lejos. Ahora ya, ¿no? Llegas a una ciudad deportiva grande, con un club enorme. ¿Cómo es la sensación esa de fichar por el Sevilla? O sea, ¿cómo es esa sensación? Pues yo me sentía muy pequeño, porque yo llego a entrenar y el primer día está Luismi Cruz, ¿vale? Que, bueno, a lo mejor dudo que alguien no lo conozca, pero Luismi Cruz puede ser de los mejores jugadores con los que haya jugado yo en mi vida. O sea, era un niño que tú decías, está muy por encima de la gente, muy por encima. Estaba Iván Romero, estaba Juan María, había jugadores, estaba José Ángel, que yo decía, van a otro nivel, otro ritmo. Entonces yo, los primeros meses de adaptación, recuerdo que sí que me sentía muy malo y encima empecé por primera vez en mi vida a notar la presión de fallo y ya el entrenador te echa una bronca. La camiseta, ¿no? Importante. Esa. Perder la pelota empieza a ser ya fundamental. A lo mejor en el Nervión no le daban tanta importancia, no sé. Ya los pequeños detalles empezaban a contar. Entonces, claro, yo no estaba preparado. Nunca lo había vivido, no estaba preparado para eso. Entonces, en ese momento me cuesta un mogollón. Yo recuerdo los 6 primeros meses duros de llegar a casa, pasarlo mal, de decir, o ir a entrenar y decir, ostras, no la pierdas. Y de hecho, me acuerdo un entrenamiento que Alejandro Acejo, que fue la persona gracias a la que hoy soy lateral, estaba de comodín, me dijo, chaval, quítate de comodín, dale el peto a Luismi Cruz. Me acuerdo perfectamente, no daba un pase, y a todas, y era el comodín, ¿sabes? Entonces la tarea salía fatal, sí. Por mi culpa me acabó quitando allí, pero no estaba hecho ni el ritmo, ni eso. Para mí perder la pelota pues era algo que puede pasar. Y era la primera vez que empiezo a lidiar pues con un poco de presión, de nervios, tal. Pero luego muy bien.
Eso fue los 6 primeros meses que estuve entrenando cuando entrenaba con ellos. Luego ya cuando empecé a formar parte del equipo en pretemporada ya estaba más adaptado, llevaba 6 meses entrenando y ya me adapté y ya muy bien. ¿Y esa categoría me has dicho que era? Juvenil División de Honor. División de Honor ya, ¿no? Vale, y luego haces esa temporada de lateral. ¿Y cómo te sientes ese cambio de atacar y bajar a estar abajo y que tu tarea sea defender realmente? Es que a mí me firmaron de extremo. O sea, a mí me firmaron de extremo y delantero. De hecho, yo recuerdo llevar algún partido, el número 10 en pretemporada, que ahora veo por la gente que estaba en mi equipo y digo, se tendría que estar pegando un tiro, la verdad. Pero yo firmé de delantero y de extremo. ¿Qué pasa? Que teníamos 3 laterales izquierdos y se lesionan los 3. O sea, son estas cosas de la vida que tú te das cuenta que dices, bueno, lo que está para ti es que de verdad Dios te lo pone en el camino y no hay nadie que te lo pueda quitar, ¿sabes? Ya puedes hacer todos los esfuerzos para no conseguirlo, porque yo mira que intenté dejarlo a veces, y son cosas que dices, eso, Dios existe y las cosas que están para ti van a llegar y tienes que tener calma. Entonces se lesionan los 3, coinciden los 3. No tenemos lateral izquierdo, el único zurdo así más o menos que había era yo. Bueno, a ver, no fue una cosa de casualidad, el entrenador no era tonto tampoco. Alejandro Acejo vio que, oye, que tenía muy buenas características físicas, que era intenso tal, y habló conmigo y nada, me dijo que me iba a probar ahí a jugar de lateral, que cómo lo veía y tal. Y yo pues jugué ahí y la verdad que inconscientemente, eso es lo que me gustaba de jugar antes al fútbol, que era todo muy inconsciente, pues lo hago muy bien. Y entonces empiezo a jugar de lateral, juego 3-4 partidos hasta que un día habla conmigo y me pregunta ¿cómo te ves ahí? Ya como él lo veía claro, yo no lo veía para nada. Y de hecho yo le dije como que, joder, que yo me divertía más jugando arriba, que tal. Y él me dice que ahí me ve como para jugar y para hacer carrera y tal. Entonces, bueno, por eso digo que gracias a él, que fue un poco el que me metió en la cabeza que tenía que jugar de lateral, ahí empecé a jugar de lateral y es que en 6 meses me cambió la vida. Y en esos partidos entiendo que en la liga coincidirías con equipos pues, del sur, ¿no? Con el Betis, etc. ¿Cómo son esos derbis a ese nivel? ¿Se nota ya el tema de la rivalidad? ¿Se nota los malos rollos? Sí, ¿verdad? Yo aprendí lo que es el Sevilla cuando jugué allí. O sea, yo ya te digo, estuve 6 meses porque luego vino, ese fue el año del COVID, empecé a jugar de lateral tal hasta que llega. Los partidos pues eran normales, un partido normal de toda la vida de los que has jugado hasta que llega el Betis. Entonces ves que la semana es diferente, ves que, pues no sé, recuerdo a Monchi hablando con nosotros, recuerdo a Jesús Navas hablando con nosotros, te inculcan lo que es el Sevilla, ¿sabes? Que al final pues todos los equipos tienen su sentimiento, pero creo que el Sevilla tiene un sentimiento de pertenencia muy alto por encima o yo por lo menos me hicieron sentirlo así. Y yo sales a morder por el Sevilla, o sea, es que sales a matar. Y los derbis yo me acuerdo que eran partidos que a mí me encantaba jugar porque era la sensación diferente de la gente incluso en juveniles, mucha gente venía a ver el partido, lo seguían por la tele, tenía una repercusión enorme, pero tenía repercusiones. ¿Y tú qué relación tenías ahí o qué relación tenía tu equipo con el primer equipo por aquel entonces? ¿Subíais mucho a entrenar? No. ¿O subíais con el segundo? ¿O bueno, subíamos de vez en cuando a hacer sparring. Al final nosotros éramos juvenil y los que solían subir era Sevilla Athletic. Lo que pasa es que yo ese año jugué lateral, claro, la gente no se esperaba un poco mi rendimiento, entonces da un poco como la sorpresa y entonces pues lo pedí me ve en un partido y empieza a subirme. Pero de mi equipo no subía mucha gente, luego ya empezó a subir, pues claro, bueno, empezó a subir, no, que se quedó Iván Romero, José Ángel y Luismi estaba también, Luismi creo que sube con el filial y se parte la rodilla y él estuvo un año ahí que lo pasó recuperándose. Pero es verdad que no había tanta gente que subiese, incluso yo tampoco es que subiese mucho. Luego al final sí, porque en el primer equipo Escudero estaba lesionado y empiezo a hacer bastantes entrenamientos con ellos y más o menos en octubre, noviembre, en 4 meses ya te digo, paso a jugar lateral y de ir con el primer equipo a entrenar de lateral. ¿Y cómo es el sentimiento de decir, ya no entrenar con el primer equipo, sino de que te llamen, de decir, mañana X hora entrenas con el primer equipo? ¿Esa sensación cuál es? Porque esa plantilla del Sevilla, Iván Rakitic, Acuña, campeón del mundo... Bueno, esa es la del año siguiente. Yo primero empiezo con la que gana la sexta Europa League, que eran Banega, Mudo Vázquez, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Escudero, Jesús Navas, De Jong... O sea, la plantilla era... Y claro, yo cuando entro en el Sevilla, en juveniles, mi objetivo es, bueno, voy a ver qué tal este año en División de Honor, a ver si tengo la suerte el año que viene entrar en el Sevilla C. Esa era mi mentalidad. Claro, en 4 meses estás entrenando con ellos. Entonces yo, de verdad que eso, o sea,
que no te lo puedo escribir, era ilusión, cumplir un sueño. O sea, yo iba a entrenar como el que va a debutar. O sea, yo iba, claro, yo me siento muy afortunado de haber venido de nunca estar en una cantera, nunca me han pagado por jugar al fútbol, nunca he pensado que iba a hacer esto, entonces cada cosa que me daban era un regalo. O sea, yo iba a entrenar eso como he debutado en primera división, ¿sabes? Sí. Iba con una alegría, una ilusión. La gente muchas veces, recuerdo, no, es que vamos a hacer de sparring, porque íbamos mucho a hacer sparring. Que decían, que embarque. A mí siempre me ha encantado. Y además yo iba y presionaba como... ¿Quién soy? El Osasuna. Osasuna muerde, ¿sabes? Y siempre me hacía muchísima ilusión que me llamasen. Ahí entiendo que el click profesional ya te entra en la cabeza, ¿no? Cuando una vez estás en el Sevilla. Sí. No, a ver, sí. Yo ya estoy en el Sevilla, empiezo con el primer equipo y justo ahí me llama la selección, y cuando me llama la selección, que empiezas a ir, pues iba con Brian Hill, que Brian Hill de hecho estaba en el primer equipo de Sevilla, Víctor Mollejo, que creo que en ese momento estaba en el Depor, pero que había debutado, Nico Melamed, que estaba también en el Español debutando, Borja Sainz, que estaba en el Alavés, o sea, la gente que estaba en la selección, Miguel Gutiérrez, todo el mundo era gente del que todo el mundo ya hablaba como futbolistas profesionales, y yo era un mindundi, ¿sabes? Entonces ahí es verdad que ya dices, joder, Empieza con el... sí que puedo, ¿sabes? Sí que me veo. Yo siempre me he visto un puntito por debajo, por lo que te digo, que hasta que no he sido más mayor no he empezado a verme como valor y a tener más confianza en mí, pero sí que ya ahí pensaba que podía ser el jugador de fútbol, sí. Y tú empiezas a entrenar con el primer equipo, ¿y esa es la temporada que empiezas a ir convocado o es la siguiente? No, sí, ahí empiezo, voy convocado a un partido contra el Getafe. Y... Como si fuera algo, pues no, fui convocado como si fuera algo normal. No, Como si yo estaba jugando. De hecho, yo juego el sábado, jugaba con el juvenil y venía haciendo una temporada muy buena. Y llega al medio tiempo y me dicen, ¿te quedas en el banquillo? Claro, yo nunca he sido de hacer raspamientos ni caras ni tal, pero yo estaba flipando. Digo, ¿pero qué hace? ¿Qué me ha quitado? Si estoy jugando de puta madre, tal, no sé qué. Se va todo el mundo y ya viene entrando y me dice que te vas con el primer equipo, que vas a ir convocado. Claro, yo estaba flipando, digo, ¿qué dices tú? Pero que iba con las... Vamos, y de hecho me voy al campo a hacer tiro de primer equipo vestido de la equipación del Sevilla y los jugadores, pero tú, ¿qué haces? Digo, ¿no? Que estaba jugando tal. Y porque se lesionó, tuvo una molestia Escudero, entonces fui convocado a Getafe, pero me desconvoca allí. O sea, fui convocado al viaje y allí me desconvoca. Bueno, yo feliz. Sí, ¿no? En la grada allí, súper feliz. Vino mi familia a verme en la grada. O sea, imagínate lo que era para nosotros ir convocado ese partido. Y vinieron mis tíos de Huesca y yo estaba en la grada. O sea, fue como... Bueno, y ahí fue la primera convocatoria. Y ya luego viene el COVID y después del COVID amplían las convocatorias, entonces permiten que sean... no sé si hayan permiten los 5 cambios, creo que fue en ese momento, y permiten que las convocatorias sean más grandes. Y entonces, al ampliar las convocatorias, Lopetegui nos lleva a varios canteranos, nos lleva a Juanlu, a mí, a Lara, a... ¿Quién más estaba para allá? Pepe Mena. Nos empieza a llevar a entrenar siempre, ahí ya empezábamos a ir a entrenar, pues claro, post-COVID no entrenaba nadie, solo los primeros equipos. Entonces íbamos con el primer equipo a entrenar y yo iba convocado, ahí fui muchísimas, 12 o 10 seguro. No sé cómo es un vestuario, digamos, de uno de los equipos más grandes de España y de Europa. ¿Cómo es un vestuario así por dentro? O sea, siendo un canterano, ¿cómo es que te llamen tú a entrar en la dinámica del primer equipo? O sea, ¿cómo es, yo qué sé, un vestuario así de tan grande? Pues imagínate, no sé, sientes como... No te sientes fuera, pero como... Claro, no terminas de ser parte. O sea, yo veía a Vanega y yo decía, yo no soy igual que Vanega, ¿sabes? Este tío. Entonces era como, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Era como... No sabía... Claro, yo tampoco había estado en un vestuario, el vestuario de juvenil, pues al final somos chavales. Y entonces pues vas viendo y vas aprendiendo de lo que es. De que hay gente que están ahí por algo. O sea, son máquinas. Mucha gente dice, no, es que este no es muy bueno, este no sirve para... Mírale cómo entrena, mírale entrenar, mírale el ritmo que juega, que luego el partido es verdad que es diferente y hay jugadores pues que a lo mejor una temporada no están tan afortunados y parece que no dan el nivel, pero los ves entrenar y tú dices, yo siempre lo pensaba, yo me comparaba con Escudero y con Reguilón, me queda mucho para llegar todavía al nivel de ellos, cómo entrenan, o sea, eran máquinas. Entonces es verdad que es una pasada. O sea, por dentro encima, lo malo que no había afición, pero bueno, yo viví el COVID y ahí viví la UEFA. Claro, viví todas las fases finales de la UEFA, lo que es una charla de Jesús Nava, lo que es una charla de Vanega, lo que es una charla de Monchi. Yo creo que, no sé si alguna vez, ojalá que viva más cosas como esa, pero eso fue increíble. Ahora te preguntaré del tema. Pero volviendo al tema de entrenamientos con ellos, ¿qué notabas tú que te faltaba con respecto a ellos? ¿El toque, la velocidad, la intensidad del balón?
Todo. O sea, ellos, lo primero el balón. Ellos jugaban a un toque, pero a un toque con un... Claro, la intensidad en los pases ya, metían pases tensos, que nada, hasta la tira difícil controlar, pero tú les metías un piedrazo, y le metías pedazo a Vanega y hacía así como el que no quiere la cosa y te la ponía ahí. Entonces, claro, veías que juegan a otro ritmo con balón. A ellos con balón es una intensidad, un ritmo, que yo eso es lo que veía. Y luego, pues lo que hablamos del juvenil, pues si en el juvenil ya me costaba, en primer equipo las pérdidas, no pierden un balón. O sea, yo no les veía perder un balón, jugaban a un toque, a dos toques sin perder la pelota. Luego a nivel de precisión, pues bueno, yo creo que siempre he tenido buen pie y dices, bueno, tal, si me dejan pensar, pues puedo meter en centro, pero no tienes tiempo para pensar. Tú controlas la pelota y tienes al lateral derecho, en este caso, encima. Entonces yo eso es lo que veía que era diferente, que ellos no fallaban. También yo me metía mucha presión encima, entonces para mí un fallo me podía condicionar más que cualquier otro que fallase y estaba acostumbrado pero yo es que aprendí muchísimo y encima me trataron, o sea, mucha gente que dice, no, pues este es un poco subido. Yo no desde Sevilla, no te puedo decir un jugador que no me haya tratado fenomenal, todos me acogieron súper bien, todos eran súper respetuosos conmigo, yo también intentaba con ellos y muy bien. O sea, Creo recordar que en la época esa que ibas convocado con el primer equipo, calentaste alguna vez, llegaste a calentar, sí. ¿no? Para entrar. Sí, sí. ¿Dónde fue? En casa contra el Valencia. Vale. Último partido de Liga, creo que fue. Esa sensación, nada, que estarías un poco asustado, ¿no? Nada, te va a corazón a mí. ¿Dejaban entrar gente en el campo aún? No había. Fue la temporada siguiente, ¿no? Sí. Empezaron a... Yo no había calentado ningún partido y creo que fue el último partido de Liga de ese año. Íbamos ganando 3-0 al Valencia y faltaba por hacer 2 cambios, yo creo que era, pero una ventana. Y me saca a calentar a mí, a un central, Sergi Gómez, y a Ronnie López, creo que fuera. Y yo dije, voy a salir. Y ya el corazón te va... El corazón es nerviosísimo, o sea, está nerviosísimo. Yo creo que no he estado nunca tan nervioso en mi vida como ese día. Y luego al final no salí. O sea, metieron a Sergi Gómez, gastaron la ventana, les faltó un cambio y no debuté. Nunca debuté con el Sevilla. ¿Cómo te quedaste ahí? Poco... Es lo que te digo, lo veía todo con tanta ilusión que, hombre, evidentemente dices, joder, podía haber salido, siempre tienes ese... Pero es que, no sé, Lopetegui también me había llevado a todos los lados, había confiado mucho en mí, él me hizo dentro del Sevilla, evidentemente luego el Sevilla confió en mí, pero él fue el entrenador que yo recuerdo que él decía, yo quiero a este, y subía yo porque era la elección de él, entonces si estaba ahí era gracias a él, no me iba a poner, mira, este no me ha puesto. Es verdad que te da cosa de decir, joder, podía haber salido, pero lo diría todo con tanta ilusión que luego vino la UEFA y es que fui a la UEFA convocado y fui a la final, entonces... Un chaval que no había hecho nada en el fútbol porque llevaba 6 meses en el juvenil y había ido a la final de la UEFA, ¿sabes? ¿Y cómo es una charla, ahora llegaremos a la UEFA, cómo es una charla de un partido de liga del cuerpo técnico de Lopetegui? ¿Cómo es ese? Ya lo he podido vivir porque no es tan diferente a, por ejemplo, lo que se vive en segunda división, es fútbol profesional. Entonces ya las charlas las primeras veces te impacta mucho porque son muy intensas, son de que cada partido se te va la vida. Y tú esa sensación no la tenías en juveniles. Y sobre todo el Sevilla, que es un equipo súper ambicioso. O sea, yo creo que es de los más ambiciosos que hay en España, que lo quieren ganar todo. Entonces es muy diferente. Pero es verdad que no... O sea, evidentemente es primera división, esto es segunda, hay un escalón. Pero ahora ya como que te acostumbras más. Si ahora lo viviese no me llamaría tanto la atención. Al principio sí. O sea, era a nivel de intensidad, todos los detalles, se estudiaba al rival al mínimo, sabían todo. Entonces, claro, eso yo no lo había vivido. Y las primeras charlas ahí, pues al final te acostumbras, por desgracia. No la vives con la intensidad del primer día. Pero sí, es una cosa que... Yo tengo una duda ya personal mía de toda la vida. Cuando tú estás convocado para un partido, y estás en el banquillo, en estadios, porque los estadios de primera división y de segunda son estadios que imponen. Tú estás sentado y ves que no se te termina la vista y solo ves gente, o bueno, en este caso ves asientos. ¿Qué sensación da? ¿Da sensación de sentirte pequeño? ¿Da sensación de decir, me voy a comer el campo? ¿O qué pensabas tú ahí cuando llegabas, por ejemplo, a Tijuana por dentro, que habrías entrenado varias veces, o a otro estadio? Que tú estás sentado y ves la panorámica, ¿no? De todos los asientos, lo grande que es, que al final no es una ciudad deportiva. Sí. A lo que estás acostumbrado. A ver, yo tuve la desventaja de no jugar con gente, pero luego sí que después, años más tarde, fui convocado con gente y a mí personalmente lo que siempre me ha pasado cuando he visto los estadios es que te apetece jugar. O sea, yo creo que ahí te sientes futbolista. Yo, estando en primera red, jugaba al fútbol, vives del fútbol, ganas dinero del fútbol, pero yo no me he sentido futbolista
tanto como cuando vas a un estadio grande. Tú vas a un estadio grande y dices, yo juego al fútbol para estos momentos, ¿sabes? Entonces, yo tengo la sensación de que a mí me apetece jugar. O sea, evidentemente impone. Ves a la gente, ves el himno del Sevilla cantado por no sé qué cabe en el estadio, pero el estadio lleno, joder, impone y dices tal. Pero es que después ves y dices, yo lo que quiero, o sea, yo para lo que juego es para esto. O sea, al final yo lo que me he dado cuenta en el fútbol, yo siempre juego al fútbol porque me encanta el fútbol, pero conforme vas creciendo, yo al fútbol profesional lo juegas para jugar en estadios grandes, con tu gente, con gente animando. Eso es para mí lo más grande que hay de sensación de decir, soy futbolista. Y ahí te sientes futbolista. Entonces, claro, ellos estaban acostumbrados, entonces ellos lo llevan ya como normalidad. Yo las primeras veces con estadios vacíos, la verdad que no es igual, no tiene nada que ver. O sea, prefiero un estadio más pequeñito, lleno de gente, que un mega estadio vacío. Pero sí. ¿Y cómo? Vamos a volver al tema de la Europa League. Tú ya ibas convocado en Liga, por aquel entonces, ¿no? Sí. Y de ahí, cuando te enteras porque la fase final se juega toda en Alemania, ¿no? ¿Qué son las semis y la final o es más? No me acuerdo exactamente qué partidos creo, porque nosotros fuimos a Alemania, yo creo, es que ya no me acuerdo exactamente, pero yo juraría que jugamos un par de partidos y volvimos a España. Vale. Y luego volvimos otra vez a Alemania. Y yo creo que se jugaron octavos, cuartos, semis y final. Que creo que fue un partido, si no recuerdo mal. Sí, no sé sí, porque como eran fuera de casa ya habían quitado Y entonces las cuartos, semis y final lo jugamos, eso fue del 1 de agosto al 20. Y ahí estuvimos en Alemania, pero yo juraría que habíamos ido antes a jugar un partido, pero eso no estoy seguro. Ya no me acuerdo exactamente cuántos viajes hicimos. Sí sé que el mes de agosto estuvimos entero en un hotel en Alemania, concentrados, cenando pues a diario allí y comiendo allí a diario, y se jugaron todos los partidos seguidos. ¿Ahí os hacían test a diario o...? Sí, ¿verdad? Sí, toda la época del COVID empezamos a diario, luego semanalmente había mogollón de test. La nariz era... Estaba todo el día ahí, ¿no? Y me acuerdo que hasta con mi novia, que es santa y ha aguantado lo más grande, yo ni la veía, porque yo no podía contagiarme, era imposible. Yo decía, era imposible que yo me pierda un entrenamiento del Sevilla por contagiarme por COVID. Si hace falta, no la veo. Y le dije, contenta. No, nos dijimos, nos vemos, pero con distanciamiento y con mascarilla. Y esto es verídico, que nos veíamos con distanciamiento, que yo lo pienso ahora y digo, yo me habría mandado más por culo de estar ahí con la mascarilla hablando, en plan, ¿qué tal tú? Y yo no la veía porque yo decía, es imposible que me pierda un entreno, o sea, es la oportunidad de mi vida. Y tú cuando viajas allí, entiendo que la Europa League para el Sevilla es su competición fetiche, o sea, es la competición del Sevilla, que creo que es el equipo con más Europa League. ¿El ambiente de esos partidos a partido de liga era diferente? ¿Se masticaba un poco, somos el Sevilla aquí en nuestra competición, o era...? Si te dijese que sí, te mentiría, pero no por eso, sino por la gente. Es lo que te digo, no había gente. Entonces, al nivel de motivación del vestuario, es lo que te digo, ellos querían ganar todos los partidos, o sea, en Liga iban a matar también. Entonces, en la Europa League lo notas diferente porque sabes y se siente la tensión de es un partido y si pierdo me voy fuera. No es la Liga que, bueno, te puedes permitir a lo mejor algún tropiezo. Eso sí, pero como siempre iban... Yo recuerdo ese equipo, al Petit lo recuerdo especialmente, que todos los partidos se le iba la vida, ¿sabes? Y tú decías, pero si estamos jugando en Liga contra, no sé, cualquier equipo. No, él iba... Y además que en las charlas todos los equipos, este equipo no lo subestimemos, que es bueno, hay que ir a muerte. Entonces, es verdad que la atmósfera que dicen de la gente con la UEFA, que la he vivido también, porque la séptima yo estaba en el Sevilla, no fui convocado, pero se ve, yo no lo he tenido a la gente así. La gente en el Sevilla hablas de UEFA y huele la sangre, ¿sabes? ¿Y cómo es Lopetegui en el tú a tú? O sea, imagino que habrías charlado con él varias veces, ¿no? Sí. En algún momento. ¿Cómo es como persona? Como entrenador ya hemos dicho que intenso, que le gusta estudiar al rival, aunque el que sea. En el tú a tú, ¿cómo es? ¿Cercano? ¿Es...? Conmigo lo era. Yo hablo de mi experiencia con él. Conmigo yo siempre he tenido un problema. Ellos, el cuerpo técnico en general, porque también estaba Pablo Sanz y Juanvi, que eran bastante importantes dentro del cuerpo técnico, que ellos reconocían muy bien a los jugadores. Ellos sabían el tipo de jugador que era un jugador muy exigente, que era un jugador que el mínimo fallo lo hacía muy grande, era joven, tampoco lo manejaba bien. Entonces a mí siempre han estado muy encima los tres, y al final pues Lopetegui como cabeza del cuerpo técnico que te hablase para ver, o sea, me imponía muchísimo, y conmigo siempre fue muy cercano y se portó muy bien conmigo siempre. Vamos a ir al día, Sevilla va pasando de ronda y llega el día de la final. Inter de Milán, la final, ¿no? No, la final fue con el... No, sí, con el sí. Ese día, ahí sí que imagino que el ambiente cambia. Sí. Es un ambiente más... Estáis concentrados en el hotel, ¿no? El viaje al estadio,
sabiendo que va a estar vacío, perfecto, pero es una final de la Europa League. La sensación, ¿ahí alguno se quedaba fuera de la lista o todos ya iba? Sí, creo que se quedaron algunos jugadores fuera de la lista. Fueron algunos canteranos. Yo tuve la suerte de ir convocado y vestirme. Pero creo que hubo algún... No sé si Juanlu fue uno de ellos. No lo sé. Pues yo mi concentración fue entera con Juanlu. Además jugó aquí también en Mirandés. Y ahí hicimos una amistad brutal. De hecho, a Juanlu lo quiero muchísimo. Y ahí nos lo pasaba fenomenal. Entonces era como mi compañero. Y yo creo que ese partido nos separaron y no estuvimos juntos en el banquillo. Creo recordar. Pero daba igual. O sea, éramos tan parte del... Nos hicieron sentir tan parte del equipo. Yo sabía que no iba a jugar. Y yo me sentía parte del equipo. Yo sentía que yo había ganado esa UEFA también. Me perdonarán los que jugaron, los Vanega, porque realmente a nivel fútbol no hice nada, igual que él, pero estabas ahí en la dinámica, ellos te hacían sentir parte. Y entonces, evidentemente, cambia. Yo iba ahí, salía el corazón por la boca, ¿sabes? Claro. Y a nivel de la charla, a nivel de todo, o sea, lo ves y ves a gente de verdad metida, con determinación. O sea, yo me acuerdo de Jesús Navas, que había ganado el Mundial. Mira, Jesús Navas, cómo se mentalizaba para la final, cómo calentaba, porque tú estabas ahí, yo me sentaba me vestía, me sentaba y veía a la gente. No hacía otra cosa, yo no me ponía a hacer. Yo veía cómo lo hacían, ¿sabes? Aprendí. Y es un ambiente diferente. Me habría encantado verlo con gente, porque eso hubiese sido... Sí, y habías visto el desplazamiento de la afición, habías visto la celebración que no hubo. Claro. A ver, realmente, pues si lo vieras desde arriba, ganar un título europeo, Sí, no. un momento o de los momentos más orgullosos de tu carrera, tiene que ser uno de ellos, por lo menos. Sí. Y el partido termina, y cuando termina el partido, la celebración, ¿qué se siente al ganar una Europa League? O sea, ¿qué es? Porque sí, a lo mejor un jugador debuta en primera división, que es algo muy importante, ¿no? En la vida de una persona, una Copa del Rey, pero ganar un título europeo. ¿Qué siente un futbolista cuando gana un título europeo? Yo lo que te digo, yo me tomo el permiso de decir como que lo gané, ¿Que lo ganaste? porque yo me sentía parte. Y es lo típico que dicen de hasta que no pasa un tiempo no lo valoras. Es verdad. O sea, tú estás ahí, hay una alegría brutal. Yo me acuerdo que fue increíble el momento. Yo en el campo, claro, no había gente, entonces se gana el trofeo tal, y todo el mundo haciendo videollamadas pues con sus familias, llamando a mis amigos. Mis amigos, claro, yo llegué a Sevilla jugando en el Nervión, todos mis amigos son del Sevilla, están viendo esa final, ¿sabes? Entonces, ver a tus amigos mandándote fotos de tú, esta con la de copa ahí al lado, con la cabeza asomada, al lado de no sé quién. Entonces, claro, yo lo flipaba y te das cuenta de, joder, la dimensión que tiene, y yo creo que ni siquiera a día de hoy lo valoro tanto, pero para mí es que no, o sea, no sé, con palabras no te lo sé decir, me encantaría haber jugado y decir, jugando, sí, porque si yo así me sentía así, yo no quiero imaginar lo que se sentía de John que marcó los goles, Berniga que era el que se echaba el equipo. Pero es verdad que yo es de las cosas que tengo en mi casa con más orgullo y me dice, no he jugado ni un minuto, a mí me da igual. Yo estuve allí, yo lo viví, estuve con la gente y lo que te digo, como venía de nada, disfrutaba todo como una oportunidad enorme. ¿Pesa el trofeo? Buah, pesa sí, mucho. Y además es enorme, porque yo lo había visto y pensaba que era más chiquitín, pero es súper grande, pesa mogollón y pesa a nivel emocional también. Te voy a decir, me chivaron hace tiempo, que en el vestuario te llamaban Trueno. ¿Puede ser? Bueno, ese era Lucas Ocampos. Lucas Ocampos. Sí. ¿Se puede saber por qué? Sí, un rap ahí que se hizo viral. Porque yo jugamos creo que la final el 22, el 18 es mi cumpleaños, 18 de agosto. Y entonces hay que hablar unas palabras o cantar. Y yo ni sé cantar y palabras... Bueno, no me da vergüenza porque ya llevaba mucho tiempo con ellos y tenía confianza. Entonces yo en Vedera, en mis inicios, todos mis amigos rapeaban, entonces rapeábamos ahí en el parque, que rapeaba. Y entonces, no sé quién fue, les dije, yo puedo, si queréis, hacer un rap. Y entonces, claro, como tenía confianza con ellos, me daba también pie un poco a vacilar, oye, sí, a hacer coñas. Que a lo mejor llegas nuevo a un equipo, por ejemplo en el Atleti, en mi vida se me habría ocurrido en pretemporada cuando fui con ellos hacer un rap diciendo a Marcos Llorente, no sé, cualquier cosa. Sí. No, pero allí sí. Entonces me acuerdo que estaba Suso, estaba Lucas Ocampos y les pude decir cosas raras que me decían, dile a este, no sé qué. Entonces yo le decía y yo con 18 años emocionado, entonces hice un rap y luego cuando ganaron la celebración hice otro. O sea, Y entonces ahí él, pues en Instagram, no sé, me puso Trueno y
y no sé, pero tampoco es que todo el mundo me llamase Trueno. Pero es verdad que la gente me recuerda más por el ganar la Europa League que por haber podido ser de izquierda que me deja de Sevilla. ¿Te llevas a día de hoy con alguno de la plantilla? Entiendo que de los equipos de categorías inferiores sí, pero del primer equipo hay Sí. alguno con el que hicieran más relación. De las inferiores, o sea, con muchísimo. Hablo con muchísimo y les tengo cariño muchísimo porque hicimos una piña brutal. Encima estuve 4 o 5 años allí. Entonces, con muchos tengo muchísimo cariño y muchísima relación. Con Pedro Ortiz, con Capi, con Carlos Álvarez, con Juanlu. Pero del primer equipo, a ver, amigos como tal, pues yo sé que yo no era su amigo. Pero, por ejemplo, pues el otro día con el Depor, pues jugamos contra Escudero y le saludé alguna vez. También le pregunté alguna cosa más pidiéndole consejo que otra cosa. Pero sí. Y, por ejemplo, no sé, son gente que he visto con Suso también. Alguna vez, como están ahora también en segunda, pues sí, pero no es que hablemos por WhatsApp, ¿sabes? No, pero tenéis buena relación. Sí, o sea, yo si los veo los saludaría. Yo no sé si ellos se acordarían de mí. Pero, por ejemplo, pues Escudero, que era un tío que me ayudó muchísimo, pues el otro día me hizo mucha ilusión verlo ahí con el Depor y estuvimos hablando tanto. Tú vuelves del viaje, ya tú como campeón de Europa, se puede decir. Sí, Y es cuando vas convocado, que ya hemos hablado, la temporada siguiente, sí. sigues yendo con el primer equipo, haces Y hago la pretemporada y me lesiono ahí. Vale. Ahí sigue Lopetegui en el Sevilla. Sí. ¿Y cuándo es cuando termina su ciclo en el Sevilla? Más tarde. Sí, yo esa temporada la paso en blanco porque hago claro, terminamos en agosto, una semana de vacaciones y me dicen vas a hacer la pretemporada con primer equipo. Yo en vez de descansar en mis vacaciones después de, no sé, estuvimos 3 meses o 2 meses desde el COVID entrenando a diario y luego el último mes de agosto entrenando mogollón. Además yo me machacaba a entrenar y la semana de descanso, en vez de irme a mi casa y descansar, me pongo a entrenar y decir, es la oportunidad de mi vida y yo la voy a aprovechar. Entonces entreno muchísimo. ¿Qué pasa? Que entreno tanto que cuando llego a la pretemporada llevaba acumulado mucho trabajo, el segundo o tercer día me rompo el isque. Y ahí pues me recupero, vuelvo a recaer, me recupero, vuelvo a recaer, recaí 2 veces, o sea, 3 roturas en ese año y jugué 3 partidos. Ahí en el Sevilla Atlético ya. Bueno, eso fue primero con primer equipo, recuperé con primer equipo, me rompí la segunda vez, recuperé con primer equipo y ya la tercera vez que rompí me llevaron a redactar con Robert, que es una persona que gracias a la que hoy sigo jugando al fútbol porque me puso como un toro. Pero entonces, o sea, ahí estáis, cuando pasas al Sevilla Atlético, ¿estáis en segunda federación? Estamos en segunda B. ¿Vale? En segunda B que se hacía, todavía era segunda B y fue el año que pasamos a hacer la primera ref y la segunda ref. Entonces de segunda B subimos, realmente te mantienes, pero había como que los primeros subían, los del medio jugaban un playoff de no sé qué, y nos fuimos a primera ref. Entonces yo ese año de segunda B juego súper poco, que fue el año probablemente más duro de mi vida a nivel futbolístico, y luego al año siguiente hago primera ref, que tampoco es que juegue mucho porque tuve también un par de lesiones y ese año también está lo pegué. Y el siguiente, que ya es el año, digamos, que yo más juego, que jugué todos los partidos, de hecho ese año, a principio de temporada es cuando lo echan a Lopetegui, que de hecho en su último partido me convoca con el Manchester City en Champions, yo pensaba que iba a debutar y pues era el único de los canteranos que no había debutado con él todavía. Lleno de gente, ahí donde te digo que vi el Pijuán lleno de gente, ambiente Champions, tal. No jugué, no jugué, únicamente, pero vamos. ¿Y tú cuando vuelves de haber ganado el torneo, en tu equipo te tenía algún tipo de normalidad total contigo? O sea, tú vienes de estar convocado con el equipo que gana la Europa League, pasas a dinámica, digamos, con el Sevilla Atlético. ¿Ahí sientes alguna diferencia con el cuerpo técnico, lo sea, o todos? No, siempre me han tratado igual, para bien y para mal. Pues que luego, cuando yo bajé al filial, tú piensas que muchos de esos jugadores luego fueron al primer equipo y te trataban igual. O sea, Iván es tío que es... iba a decir una palabra de puta madre, pero te tratan igual, seas del... O sea, eres que éramos amigos. Entonces no había rollos, no había malos rollos. Yo no miraba al que iba por encima de mi peor. O sea, al revés, yo del Sevilla Atlético recuerdo que éramos había muy buena piña. Entonces, al revés. De hecho, yo después bajo, ya dejo de ir con el primer equipo y bajo, y hay gente que sube y gente que se queda, pues eso, Iván, Quique, José Ángel, Juanlu, y las relaciones igual. A mí no me cambió. O sea, evidentemente ves menos y eso hace que ya te digo que no es que fuésemos aquí todos los mejores amigos hablando todos los días, pero que tienes una muy buena relación y que cuando te ves te saludas, te echas una broma y te ríes. Y siempre te tratan igual, Juanlu,
bueno, mira dónde está Juanlu, ¿sabes? Y Juanlu, el tío ha ganado de todo y Juanlu ves cómo se comporta con la gente de la cantera y todo el mundo habla de lo humilde que es, no, es que es muy buen tío. Tú ahí ya, en primera red, digamos, el Sevilla, Sí. el nivel, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo te ves tú ya? ¿Sabes qué pasa? Que a mí al haberme ido con primer equipo me da más confianza decir, vale, soy mejor de lo que yo pienso y entonces tengo más confianza. Entonces en primera red me veía bien, o sea, no me veía por debajo, como te decía, me pasó el Levante o al principio me veía bien, me veía en el nivel. Entonces, bien. O sea, esta es la temporada. ¿Esa es la temporada que pasas un poco tocado o esa ya la tocas, o sea, ya la juegas entera? La de primera ref jugué 13 partidos porque yo me había roto el isquio izquierdo, había fortalecido mucho y se me quedó un poquito como desnivelado con el derecho y ahí me rompí el derecho y tuve algún esguince y tal, pero no terminé de arrancar, no terminé de jugar del todo bien. Entonces no di tampoco esos 2 años, entre el año que estuve lesionado y ese no di tampoco mi nivel. Luego el año siguiente es el último del Sevilla, ¿puede ser? Sí, Que jugáis segunda ref sí. y ese año te ves más cómodo, ¿no? Después de haber jugado en Sí. primera ref. No más cómodo, sino que ya empiezas a arrancar, empiezas a sumar partidos y el fútbol es muy importante. No es lo mismo el primer partido que juegas que el décimo. Sí. Ya no solo te digo a nivel de ritmo con balón, sino a nivel de confianza en tu cuerpo. Yo me pasé un año que lesionado, que jugué 3 partidos. Claro, yo cuando jugaba le tienes mucho respeto a volverte a lesionar. Le tienes miedo, coges pánico, un cierto estrés. Al año siguiente juegas 10 partidos y no tampoco tenías tan en carga. Entonces ese partido empieza a acumular partidos, me empieza a sentir importante y ese año pues creo que soy más el nivel que yo había demostrado en juveniles que el nivel que había demostrado en los 2 últimos años, que había sido normalito. ¿Tú cuando ves que compañeros tuyos, por ejemplo, a día de hoy, con los que juegas allí, los subían al primer equipo y debutaban, ¿te sentías tú como macho? ¿Yo podría haber tenido un pelín más de suerte o crees que ya me llegarán? Hombre, no te voy a mentir que ves a la gente de tu edad ya jugar en el primer equipo, a sentarse y yo no, yo hasta ayer no había debutado en el fútbol profesional. Pues si lo piensas, dices, jolín, si no me hubiese lesionado, jolín, evidentemente lo piensas. Pero también ahora, a día de hoy, la confianza que te no tenía era así. Te dices, si lo tengo es cuestión de tiempo que llegue y si no, pues no llegará. También recuerdo que se comentó bastante que eras de los pocos futbolistas que mantenían su carrera profesional con los estudios. Sí. ¿Cómo podías compaginar el tema de estudiar y jugar? ¿Cómo lo llevo? Teniendo unos padres muy intensos. Que te daban caña Ahora, mis padres dan siempre mucha caña para que estudie y ahora, por ejemplo, que ya vivo solo, me cuesta más y al final también el fútbol pues te consume más, pues por las tardes está bien, pues oye, de vez en cuando vas al gimnasio, haces recuperación, haces cosas. No tienes tanto tiempo, pero bueno, lo tengo un poco más como hobby para liberar la cabeza que como estoy estudiando una carrera, me voy a matar a estudiar, ¿sabes? Bueno, pero es importante también, ¿no? Es una pregunta que te iba a hacer después, pero mira, aprovechando, es importante que la gente que se dedica al deporte o a cualquier otro ámbito que le va bien, que también compagine con los estudios por lo que pueda pasar, ¿no? Sí. A ver, lo importante es tener yo creo que una formación. Es verdad que yo la carrera la hago porque yo en segundo bachiller lo hago pensando en la carrera que voy a estudiar. Yo no estaba jugando al fútbol, no sé qué habría sido si ya más o menos dije, "Buah, que voy a jugar al fútbol", no lo sé, porque evidentemente la motivación la pierdes. Yo a día de hoy no tengo motivación mucha por estudiar la carrera más que, oye, como un hobby, lo que te digo. Pero no estoy pensando en voy a estudiarla porque es a lo que me voy a dedicar. Entonces yo hice la carrera porque era lo que tenía pensado hacer, pero es verdad que, por ejemplo, a mí lo que me gusta es el fútbol, lo que me gustaría dedicarme a toda mi vida es el fútbol y yo, pues la carrera que hago, que es Teleco, la quiero llevar al ámbito del fútbol. Pero sí, evidentemente yo creo que es importante que la gente tenga algo que hacer, sobre todo que piense en su futuro, que el fútbol se acabará. Y... O que puede ser que a lo mejor alguno se quede por el camino y por no estudiar, no. Bueno, eso también. Eso también yo he visto casos verdaderamente gordos. Juanmi, concretamente, que es un compañero mío del Sevilla, tuvo que dejar fútbol por lesiones. Y el tío es abogado y, pues mira, pues tiene para salir adelante. Es un tío que es excepcional. Vamos a pasar al verano del cambio de clubes. Acaba la temporada, acabas a un buen nivel, Sí. haces una buena temporada, Sí. juegas casi todos los partidos, si no todos. Todos, sí. ¿Y cuándo empieza, o sea, tú entiendo que te vas de vacaciones, cuándo empiezas a pensar o cuándo empiezas a decir, pues voy a buscar un cambio o voy a ver qué llega o cómo es esa sensación? Todo viene porque yo había venido con Lopetegui de estar con primer equipo. Claro, yo había estado, de estos años que he estado lesionado, cuando volvía de lesión, siempre entrenaba después con primer equipo y siempre contaba conmigo, seguía Lopetegui, entonces él contaba conmigo para muchos entrenamientos. ¿Qué pasa? Yo esos años había dado un nivel medio bajo. Ese año
no te voy a decir que me salgo, porque no es la realidad, pero estuve bastante bien en un buen nivel. Yo creo que siendo de los mejores del filial, bueno, el mejor era Carlos Álvarez, que a la vista está, pero teniendo un papel muy importante y no voy ni a entrenar con el primer equipo, echan a Lopetegui, vienen otros entrenadores y el último partido de Liga debuta de lateral izquierdo Hormigo, que de hecho es también un buen amigo, de ahí lo que te digo de no hay, o sea, yo Hormigo debuta de lateral izquierdo y yo mi relación con Hormigo es que a día de hoy hablamos mucho, ¿sabes? Y entonces yo entendía que el club había perdido esa confianza en mí, porque yo era el año que mejor había estado y no había ni tocado el primer equipo. Entonces yo entendía que en Sevilla ya se me había terminado el estar ahí, que no contaba tanto conmigo como lo que yo pensaba. Entonces la idea era buscar una salida en segunda división. Lo que pasa es que no se da y tengo que ir, estamos en segunda red, tengo que pasar a primera red. ¿Y cómo es cuando llega el Atlético de Madrid, que es el club, como he dicho antes, de tus padres, de tu familia? ¿Cómo llevas tú en la sensación de decir, a ver si se va a hacer, si no se va a hacer? ¿Cómo es esa sensación? Yo no dormí, no dormí. Yo tenía otras opciones que estaban bastante avanzadas y de repente a última hora aparece, y claro, yo lo tenía clarísimo, o sea, al final, vale, no es no jugar en el primer equipo, pero jugar en el equipo de mi vida, toda la vida había soñado, yo desde pequeño con 4 años me preguntaba si yo quería jugar en el Atleti. Entonces, pues fue ir allí, tardaron unos cuantos días y esos 2 días no, Lo pasaste mal, ¿no? fatal, ¿Y cómo, bueno, entiendo que costó poco convencerte? nada. ¿Y cómo fue esa sensación el periodo ese de los días, esos, que ya se acercaba el momento de empezar o...? No, estamos en ¿Cómo la pretemporada, final de pretemporada, y yo estaba pendiente de salir, pendiente de lo que hacían los otros equipos, y pues me llamó, yo tuve un cambio de representante, empecé a trabajar con YouFish, con Alex y Loren, que son 2 personas claves para que yo esté hoy aquí, o sea, me han ayudado muchísimo, sin ellos no creo que hubiese sido posible, y pues me llama y me dice, oye, mira, que ha pasado esto, que te llama el Atlético de Madrid, ¿qué te parece? Claro, ellos no sabían, yo tampoco lo decía, estaba en el Sevilla, yo daba todo por el Sevilla. Yo le dije, tío, es el equipo de mi vida, sí, a todos sí, o sea, cueste lo que cueste. Y entonces, pues esos 2 días de pretemporada, que estábamos ya a punto de enfilar la temporada, y hablo con Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo ha sido futbolista, él sabe lo que es, yo he tenido buena relación con él de las temporadas que hemos estado juntos, y él pues dice, bueno, es que te vayan pues adelante, ¿no? Pues adelante. No me motiva a salir porque es verdad que él quería que yo estuviese allí, pero él lo entendía y yo le agradezco mucho que se haya portado así, porque a lo mejor otro entrenador pues te puede decir, oye, pues no, puedo hablar con el club, yo tenía contrato, te quedas. No, él dijo que iba a hacer lo que estuviese en su mano para que no fuese, pero que entendía que yo me tenía que ir. Y nada, y al final pues salió. ¿Cómo es cuando llegas tu primer día con el Atlético? Ah, increíble. Bueno, tú piensas, toda mi familia, entre primos, tíos, somos 50, 60 personas, una familia enorme, pues todo flipando. Yo jugué en el filial en el Cerro Espino y me acuerdo de los primeros partidos que jugué, que me cambian, una ovación, termina el partido y dice el entrenador, tírate, venid. Joder, la gente, tal, no sé qué digo, la gente, digo, todos los que aplaudían, toda mi familia, a toda mi familia. No había otra que no sea mi familia, si eran los padres de los otros y una gran entera de mi familia. Y la verdad que fue un año con TVNet especial, porque fue muy bien y disfruté muchísimo. ¿Qué tal el nivel de la liga, de esa liga? Dura, ¿no? Muy dura. Bueno, subieron 3 de nuestra liga, fue una liga dura, fue una liga que me hizo mejorar muchísimo, el míster me hizo mejorar muchísimo y probablemente ha sido mi mejor año a nivel futbolístico ese año, seguro. Vamos, probablemente no, seguro. Hay un nivel bastante alto. Te he preguntado por los derbi sevillano, te pregunto ahora por el derbi madrileño, que es jugar en el Atlético de Madrid y jugar contra el eterno rival. ¿Qué sientes? ¿Lo mismo que sentías con el andaluz o...? A ver, los derbis son los derbis. Entonces vas a fuego. Es verdad que el Atlético, como yo lo he vivido desde tan pequeño, para mí tenía un plus de especial, ¿sabes? Para mí el eterno rival siempre ha sido el Madrid. Entonces yo recuerdo que yo no estaba jugando, los 3 primeros partidos no juego y el cuarto partido hablo con el entrenador y me dice, mira, esto es el derbi del Atlético, yo sé que tú has jugado muchos en el Sevilla y que en el equipo no habían vivido derbis, ¿sabes? Entonces como que él me da la oportunidad de, oye, tú sabes lo que es esta presión, esta dar, y jugué ese partido titular, jugué muy bien además. Y a mí siempre me ha gustado mucho porque ese picantón especial Yo lo que veo es que en el Sevilla se viene mucho más intenso, o sea, nosotros la semana de la Atlético una más. Una de entrenamiento era una más, evidentemente el partido tiene como esa emoción especial, pero en Sevilla no, en Sevilla hablan contigo, viene Monchi, tal, se nota
mucho más que es como que la importancia es mucho mayor. Entonces yo creo que a nivel emocional en Sevilla la importancia es mayor y a nivel repercusión en Madrid es mucho mayor. O sea, en Madrid pues te das cuenta que juegas, a lo mejor nadie te dice nada del partido, para cada partido ya hay 50 noticias. Y es verdad que los dos derbis allí, uno empatamos, el otro ganamos. Y... ¿Cómo ganar la de Madrid? ¿Qué se siente? A ver, mola. Hola. O sea, tú debutaste en el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, ¿puede ser? Sí, pero ese partido empatamos. ¿Y ese partido puede ser que el pase de gol lo das tú? Yo di una asistencia a gol que le di un pase de 2 metros a Salín, se regateó al momento, dejó sentado, se regateó al lateral, se hizo un jugador y marcó gol. Y me dieron la asistencia. Y el Pablo ese que sale de Vetera, que está en Vetera con 6 años, 7 años jugando a los campos, que los dos conocemos cómo son, que llega a un campo pues como el Di Stéfano o el Cerro del Espino. ¿Qué piensas ahí? O ahí miras cuando eras niño y decir, ostras, es que jugando en campo ya que... Pues intento, porque pierde la perspectiva, es difícil no perder la perspectiva, pero intento mirarlo y ilusionarme y decir, joder, disfrútalo. Porque al final es lo que hablamos, si vienes, no juegas o se te ama el partido y ya enseguida te enfadas, tal, te tienes que caer en cuenta de que estabas en la nada, ¿sabes? Que no tendrías por qué estar aquí, igual que no tendría por qué estar hoy aquí. Es para mí estar aquí es lo más grande del mundo. Y haber jugado en el Atleti es lo más grande del mundo. O haber estado en la UEFA, o así te podría decir mil cosas. Entonces es verdad que yo flipaba. Y luego a nivel de familia, pues es que era... O sea, las cosas más bonitas que yo he podido ver es mi padre venía, mi hermano, todos los fines de semana a verme porque jugaba con la camiseta del Atlético de Madrid. Entonces, es verdad que somos de una familia muy atlética y para mí pues puede ser de las cosas más bonitas que me han pasado de ver a tu familia, de que lo sienten doblemente, ¿sabes? O ver a tu padre, no sé, el día que jugamos en el Wanda la temporada pasada, que eso era, no sé, algo de la piel de gallina. ¿Eh? Sí. ¿El objetivo del Atleti B es ascender o es Este año. en general? O sea, tú llegas al Atlético de Madrid, llegas al B y te dicen, el objetivo del club es... No. Nosotros el primer año con TVN el objetivo, tampoco nadie dice el objetivo es este, pero se sobreentendía que era mantenerse. TVN venía de 2 ascensos, de hacerlo muy bien, que de primera ref era otra, o sea, primera ref, joder, qué personalidad potente. O sea, creo que el salto con segunda hay un salto, que al final las categorías son para algo, pero creo que en primera ref también hay muy buen nivel, hay muy buenos jugadores. Tú ahí entiendo que al estar en el segundo equipo tocas primer equipo. Entrenamientos, Sí, poco, pero sí. que es jugar Ah, con esa gente. es así que ya, porque claro, tú piensas que yo, por ejemplo, a Griezmann era el ídolo mío de cuando, bueno, no te digo 5 años porque no juega en el Atleti, creo que yo no pensaba ni que iba a jugar al fútbol y ahí estaba él o Coque. Entonces yo ir a entrenar, fui a entrenar pocas veces, pero luego cuando acaba la temporada, como esa temporada se me dio muy bien, hago la pretemporada. Y eso sí que es, no sé, con Marco Llorente, ¿sabes? Marco Llorente, una referencia para mí también, pues eso sí que es como, o sea, muy o sea, Y el Cholo, entiendo que ver al Cholo para ti bueno, es, ¿no? sí, sí. O que hable contigo. El que no me dice que me tiré un puente, me tiró. Me tiró. Yo creo que cualquier atlético lo hace. Sí, a ver, el Cholo es una persona que ha transformado la historia del Atleti. Lo ha cogido el Atleti y yo creo que cuando él vino, no sé si estamos 16º. 2010 creo que vino. Y lo ha llevado a ser lo que es. Entonces el Cholo, quieras que no, es una leyenda. Pero ya no te digo a nivel entrenador, a nivel jugador. Yo no lo he visto, pero es que mi padre me habla del Cholo, me habla de Luis Aragonés y te lo transmite, ¿sabes? Entonces para mí, pues estar con ellos, ya te digo que era como... Yo me lo tomé como, esto es un sueño, voy a disfrutarlo. Un mes de disfrute y estuve en poco tiempo, estuve creo que dos semanas, porque al final yo tenía de puesto, estaba Lino, que había sido de lo mejor de toda la temporada, estaba Riquelme, estaba Javi Galán y estaba Renildo, luego pasó con línea de 4. Pero que yo estaba ahí como de regalo. Yo dije, esto es un regalo. Y el nivel del Sevilla has dicho que era altísimo, entrenar con el Atleti, el toque que tenían, la intensidad. Entiendo que la intensidad, los entrenamientos eran duros de físicamente. Sí. Físicamente eran duros y luego a nivel de velocidad, o sea, Griezmann es campeón del mundo. Tú ves a Griezmann y tú dices, no, la gente, no, que Griezmann no corre. Está bien colocado siempre. Y recibe y a 1 o 2 toques hace ¡pum! Y juega y ves que entiende el fútbol de otra manera. Bueno, de otra manera no, que tú dices, yo no lo voy a entender así en mi vida, por eso él es top mundial, juega donde juega y tú a lo que aspiras es a eso, ¿sabes? Entonces, el ritmo es otro rollo. Vamos a seguir jugando con el Atleti. ¿Y cómo de especial es jugar en el Metropolitano? O sea, ¿cómo es jugar y con el Brazalete? Yo tuve la suerte de llevar un Lazalete porque por desgracia
Iturbe, que es más atlético, de los más atléticos también que he conocido, ese partido no estaba. Entonces yo venía de lesión, no jugué de titular y luego salí la segunda parte y es súper especial. O sea, es una carga emocional que tú dices, bueno, pues es lo que te digo, yo venía de no pensar que iba a jugar al fútbol, ni siquiera imaginarme que iba a jugar en el Atleti, o sea, ya sí, estabas hablando del fútbol, poder estar en el Atleti, entrar al vestuario del primer equipo, tener tu cartelito con tal, te sientes jugador, pues, del equipo de tu vida, con el brazalete que es doblemente especial. Que fueron unas cuantas personas al campo, ¿no? Sí, la grada de abajo más o menos la llenaron, no sé cuántas personas fueron, pero fueron bastantes. Eso ya es otra cosa. Sí. No, y el campo, a ver, el campo también es otra cosa, es que el Metropolitano es enorme. Yo estar en el Camp Nou, además yendo a una final del Atleti contra el Sevilla en Copa del Rey, y creo que creo que el Camp Nou es más grande, pero por ejemplo, una vez que nunca está. Así que es de los más grandes los que he estado. Y todos los fines de semana no me perdí un partido de la Liga, iba a todos. Creo que llegaste a jugar, ¿no? Con el primer equipo del Atleti en un amistoso, puede ser. Sí. Que, bueno, no es partido oficial, pero oye, es un debut con el primer equipo del Atlético de Madrid. Sí, yo en amistosos había jugado ya con el Sevilla. Y de hecho el Sevilla jugó partidos súper especiales. Jugamos contra el Arsenal allí, contra el Tottenham en Corea, contra el PSG. O sea, he jugado un partido bueno. Y el del Atleti fue, no sé contra qué equipo, fue contra un equipo de primera red. No me acuerdo ahora el equipo. Creo que era el Numancia. El Numancia. No, sí, el Numancia. El Numancia. Y luego jugué ese partido y jugué 20 minutos, pero igual es lo que te dijera, un regalo. Entonces, Que te esté chillando el ídolo por detrás, sí, tiene que ser sí, oficial. fue de los jugadores que yo creo que de los de la cantera, hubo alguno que no jugó, y de los que jugó creo que yo fui el que menos, pero es más feliz seguro. ¿Guardas la camiseta? Ese día. Sí, ¿verdad? Como oro en paño, ¿no? Y le dije, ¿cuántas me puedo llevar? A ver, si te la tienes que llevar para los 60 familiares que van a verte. No, pero le di... Es que yo recuerdo que le di una a mis padres, porque sé que el momento más especial de mi carrera a nivel emotivo es haber debutado con el primer equipo no oficial, y le di una a mi familia y la otra me la quedé yo. Y luego fui a otro partido convocado amistoso contra el Getafe, Sí. que tampoco, y esa camiseta se la di a mi novia, que era la otra que faltaba. Ya le toca. Con lo que te cuida, ya le toca. Sí. Has sacado todo el tema de los amistosos que jugaste con el Sevilla. Entiendo que en el Arsenal, por ejemplo, que es el que me acuerdo que me has dicho, juegan jugadores como Saka, Sí. Martinelli, ¿qué piensas cuando te encaran? Pues ¿Piensas en Martinelli yo creo que es de mi edad, o uno más pequeño que yo, ¿no? Sí, por ahí. Pues para mí era como si tuviese 27 años. Yo dije, "Oh, joder, esto tal". Y de hecho me la lié un par de veces. Entonces, yo solo me enfrenté a Martinelli. En plan, que no hubo, sacan o lo cambió o no estaba, no sé. Pero flipas, no, eso ha sido el partido de los más especiales también, pero pues también por el estadio que es, ¿sabes? La gente llena. Que los ingleses apretan, ¿eh? Sí. Fuera un amistoso, los ingleses apretan. Sí, pero también estuvimos contra el Sporting de Lisboa y flipas. La gente, ya te digo que son cosas que cuando la vives al día a día, pues la gente se acostumbrará. Yo como, por desgracia, lo he vivido tan a cuentagotas, cuando lo vives dices, joder. Yo el otro día con el Mirandés, no sé cuántas personas vinieron, 5.000, 6.000, yo me sentía... Ahora llegaré al tema. Ahora Llegaré. Vamos a acabar la temporada del Atlético de Madrid. Sí. Termina esa temporada. Sí. Bueno, te tengo que preguntar por Fernando Torres. Entiendo que fue tu entrenador el segundo año. Una leyenda del fútbol, una leyenda del Atlético de Madrid. ¿Qué tal es jugar con alguien tan grande en el mundo del fútbol? Campeón del mundo, campeón de Champions, campeón de todo. ¿Cómo es el trato de un tío que ha jugado con los mejores entrenadores del mundo? ¿Cómo es el trato? ¿Se nota, es diferente el trato de un exfutbolista con el que no es? ¿O Hombre, sí. El entrenador que ha jugado al fútbol siempre te aporta cosas que el que no ha jugado al fútbol no, y viceversa. Yo esa temporada, después del buen año que hice, tenía en mente la posibilidad de salir hasta que te ha Fernando Torres. Hola, sí. Hola, sí, Fernando Torres. Y yo estaba de vacaciones con mi familia, además me acuerdo, y es lo que hemos hablado del Cholo, pues es Fernando Torres, ¿sabes? Es el ídolo de la Roza Blanca, de la cantera, el referente de la cantera para cualquier canterano. ¿Qué te decía? En plan, se nota mucho. Emocionalmente se nota mucho. Entonces, a mí la ilusión que me hizo que te llame Fernando Torres, que cuente contigo para su proyecto, que cuente contigo como alguien importante, porque al final, pues el brazalete yo lo llevé con él, era como segundo capitán. Se nota mucho en mí. Y al final, la parte de ser un entrenador pide también el sentimiento de pertenencia al atleta.
Entonces eso, pues eso. Ya te digo, es que yo me siento muy agradecido porque hay mucha gente que me dice, no, estoy aquí 4 años y no has llegado, pero he vivido una cantidad de experiencias y me llevo una cantidad de emociones que me han llenado mi vida, que me siento que no me ha faltado nada, ¿sabes? No me cambiaría por otra persona porque, pues, si no fuese por no estar en el Atleti el año pasado, con TVN no habría hecho el año que hubiera hecho, no habría entrenado con Torres, no habría ido a la pretemporada con el Cholo, ¿sabes? Entonces son una serie de cosas que dice, bueno, pues me han llenado el corazón y estar con Fernando Torres es otra de las experiencias que como atlético dices, ¿Se puso a entrenar algún día con vosotros? sí, sí, Y se nota, ¿no? es otra cosa. O sea, entonces se nota mucho. A mí lo que más me aporta Fernando Torres es el fútbol de ataque, de dónde meter los centros, de cómo se mueven los delanteros, de cómo hacer eso. Yo veo que él ahí, claro, ¿qué le vas a decir? Que Fernando Torres, ¿sabes? Entonces lo ha hecho. Entonces yo ahí cuando se metía y te decía, haz esto, si me llegas en el fondo un toque más, tal, que son cosas que a lo mejor tú no lo piensas y es que funciona. Y de hecho yo creo que ese año hago los mismos números que el año anterior con mucho menos minutos jugados. O sea, me siento como que a nivel ofensivo haces más daño, ¿sabes? Y el entrenando, joder, mete unos pases a bote pronto, Se nota. tienen unos caramelos, sí, sí, se nota. ¿Y cómo es verlo como un ídolo y luego normalizarlo como relación jugador-entrenador? O sea, Mira, ese cambio. yo con Iturbe hablo mucho y nosotros nunca lo normalizamos. Es tu entrenador, te hace bromas, pero para ti es Fernando Torres y yo siempre he tenido un respeto de cuando él me habla, evidentemente pues con los entrenadores te enfadas, te molestas, pero yo aún estando enfadado, alegre, triste, yo siempre le he tenido mucho respeto y decir, es que es Fernando Torres. De hecho teníamos a Leo Franco, que Leo Franco también yendo del Atleti y a lo mejor por el peso que tenía, él era, según entrenador, era del cuerpo técnico. Y lo podías normalizar un poquito más por el trato que tenía de que al final el entrenador también es el entrenador, ¿sabes? Y no puede estar todo el rato con los jugadores. Y él, pues a lo mejor sí era un poco más cercano, pero con Torres yo nunca lo llegué a normalizar y lo he hablado con gente y después de que es Fernando Torres y es tu entrenador y igual das un respeto absoluto. Termina la temporada y venimos al verano este pasado, Sí, donde empiezas a pensar en cambiar o buscar otra oportunidad. lo tenía claro. Y llega el Mirandés. Llega el Mirandés, cuéntame cómo es el me voy a Miranda. Mirandés aparece a principio de verano y a mí me gustaba la opción, lo que pasa es que no se consigue llegar a un acuerdo entre clubes. Entonces, bueno, mi idea era cambiar. Yo ya había renovado la temporada anterior con el Atleti, apostar por el proyecto de Torres para ver si se conseguía el ascenso, que ese año sí que no se terminó de decir, pero se medio entendía que el objetivo era por lo menos entrar en playoff. Otro año en Primera Red, ya era el tercero, no le veía mucho sentido, entonces como profesionalmente tenía que entrar en segundo. Entonces, bueno, estuve esperando las opciones y hubo varias, pero al final el club también, bueno, pertenece al Atleti, el Atleti quiere tener un acuerdo favorable para el club, entonces hasta que se da, que se llega a un acuerdo con los clubes, que tal, que no sé qué, pues fueron pasando los días, volvió a aparecer de nuevo el Mirandés y yo es que era un equipo que me gustaba y claro, ya con la urgencia de, oye, me quiero marchar ya porque al club al que quiero ir, quiero empezar la pretemporada allí, se aceleran las cosas con el Atleti, me ayudan a salir y ya salgo al Mirandés que era, Pasas de Primera Ref a Segunda División. sí. ¿Qué es jugar en Segunda División? ¿Qué siente un chaval de un pueblo jugar en Segunda División con una afición que aprieta? ¿Qué se siente? ¿Qué nivel es? O sea, ¿qué se siente? Yo le decía, hace poco la liga nos regaló unos trofeitos, textos transparentes de la liga con tus estadísticas atrás de años anteriores. Yo no había jugado, entonces la venía a poner bienvenido. Me dieron el trofeito ese transparente y lo tengo en mi casa como el mayor trofeo de mi vida, ¿sabes? Lo tengo ahí, es una ilusión, no sé, yo es que a lo mejor porque me ha costado más que a los demás y llego con 24 años que cualquiera puede decir que es tarde, pero para mí estar aquí es, pues lo que tengo, una experiencia que me llena el corazón de decir lo más grande que me ha podido pasar. Siento que este es el club de todos los que había, era el mejor para mí. No sé, me siento en el lugar adecuado. Y el otro día, pues jugar en el Mirandés con la gente, porque yo nunca había jugado con tanta afición, digamos, como un partido de liga. Pues es que yo me siento futbolista. ¿Y cómo te has adaptado aquí a Miranda? ¿Cómo notas cómo te trata la gente, el club? Para mí lo más especial de Miranda es la gente. Desde que he venido, y yo no te digo la afición, te digo la gente. Vas por la calle, cómo te ayudan en el tema del piso, vas a comprar y todo facilidades. Nos han a mí, con compañeros del equipo, hemos salido a entrenar tarde, nos han abierto la cocina un restaurante para darnos
y yo estoy súper a gusto. Y lo que te digo antes, como tengo la suerte de haberme cambiado tanto de sitio, me ha adaptado, yo creo que me ha adaptado bien. El vestuario, todos los compañeros excepcionales, conocía ya gente encima. Entonces, la verdad que yo lo que te digo, siento que no había un equipo mejor que el Mirandés para haber venido a hacer este año aquí. ¿Notáis la presión del año pasado, cómo quedaron, hicieron playoff de ascenso, promoción? ¿Notáis esa presión o vais, como diría un entrenador, partido a partido? No, yo creo que todos somos conscientes que el año pasado es el año pasado y que es excepcional, que queremos hacer un año excepcional, por supuesto, pero es otro año, es otra plantilla, es otro entrenador, hasta es otro estadio porque jugamos en Mendizorroza y el que cuando vengamos Andúba es otro, porque están haciendo obras, entonces es diferente. ¿Tiene ganas de ver a Andúba lleno? Sí, sí, sí. Presión. Mira, yo cuando llegué aquí, lo que más ilusión me hizo fue entrenar, o entrenamos en Andúba, veas la grada y decías, yo, lo que te digo antes, yo quiero jugar aquí, ¿sabes? Con gente, con que la gente apriete. Entonces tengo muchísimas ganas. Ojalá que lo terminen ya. Lo tienen. Aquí tenemos las vistas privilegiadas. Te voy a hacer algunas preguntas, vamos terminando ya. He apuntado unas cuantas preguntas para hacerte así rápidas. ¿Tienes algún ritual o manía antes de jugar? Rezar. Rezar. ¿Vale? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Muchas cosas. por ejemplo? Visitar a mi familia si puedo, siempre. Y a mi novia. ¿Vale? Ya verlos. ¿Alguna anécdota divertida de vestuario que puedas contar? ¿O quieras contar? ¿De aquí, de este año? De la que tú quieras. La que tú quieras. Déjalo al final, que la tengo que usar. Pero písala. La de la familia ya te he preguntado. Las redes sociales. ¿Cómo son de importantes para un futbolista las redes sociales? No, no lo sé. No, ya no lo sé. O sea, para mí es importante tener una buena imagen, pero yo, por ejemplo, tampoco es que me ponga ahí mucho con las redes. No sé. Creo que es suficientemente importantes como para dar una buena imagen, pero tampoco me parecen determinantes. O sea, muchos futbolistas que no tienen redes sociales o que las usan demasiado, no creo que influyan demasiado en lo que va a hacer dentro del... Bueno, te pueden perjudicar para mal, para bien, yo creo que... Tengo que decir que las redes sociales de Mirandés son espectaculares. O sea, los vídeos que suben, las cosas que montan, cómo os tratan. Le he dicho antes, lo hacen espectacular. Mira, locura. Gente de prensa de Mirandés, que igual para aquí lo está escuchando algunos, son top. Muy top. Son top. Yo me he pegado 6 partidos viendo los partidos con ellos y yo cuando sea mayor quiero trabajar en prensa de Mirandés, ¿sabes? Claro, sabéis. Apuntar currículum. Vale, vamos a... ¿Dónde te ves en unos años? ¿Qué esperas en unos años? Primera división me gustaría. ¿Vale? ¿Qué consejo le darías a los chavales que sueñan con llegar aquí? Que disfruten, que si está para ellos, ni aunque se lo quiten. Que el destino está escrito, ¿no? No está escrito, al final lo tienes que trabajar, pero sí que pienso que cuando uno es bueno y hace lo que tiene que hacer, las cosas llegan. Sí. Vale, ¿el rival más difícil que te has enfrentado? En cuanto a ¿A que te lo cualquiera, o sea, puede ser un amistoso. Ah, el rival, la persona. Rival. Pues Pedro Porro. Te lo puso difícil, ¿no? Sí, sí, Pedro Porro me mató. Y compañero de equipo con el que más hayas disfrutado de se la doy, me olvido y a otra cosa. Es que he jugado con gente, o sea, Carlos Álvarez, por ejemplo, era muy top, muy top. Yo jugué con él en segunda red, que encima iba sobrado, que se le daba ese balón, pero es que me ha pasado, pues a Iván le metías un melón y Iván hacía así y la bajaba a Luis y en primer equipo igual, con Vanega. Pero si te tuviese que decir como gente así de mi edad, que hayan sido compañeros míos, no, pues Vanega, pues al final, O Coque también. o Coque, la Coco fase fallería. Man, pero sí, Carlos puede ser. Luismi, Carlos. Vale, y bueno, ya cerrando, el podcast se llama The Next One. Para ti, ¿quién crees que sea The Next One? Que la traducción es el próximo. ¿Quién te hará ilusión que fuera el siguiente o el próximo? ¿A quién le quieres meter el embarque? ¿Que lo conozca? Que tú le conozcas o que te haga ilusión o que crees que puede salir. Manu Rico. Manu Rico tiene que ser el siguiente. Vemos. Manu Rico, madre mía. Te voy a dar las gracias y para que le mandes un mensaje a la afición del Mirandés, si quieres, te apetece. Y nada, yo me voy a salir de la toma y te vas a quedar. Ah, me quedo solo. ¿Te quedas tú solo? No, no, hombre, quédate, me quedo. No, o sea, me quedo. Ahora, lo principal que me gustaría decir a la ciudad de Mirandés es gracias por cómo me han recibido, por cómo han recibido al equipo y al final el esfuerzo que hacen por ir a Vitoria cada fin de semana. Sabemos que no es fácil y sabemos que
que tenemos que regalarles una victoria pronto, pero que estamos trabajando para ello. ¿Hemos acabado todos? Estamos ya.